Oí temblar la lámpara de araña sobre nosotros antes de oírla hablar. Mi madre se inclinó hacia nosotros, con voz firme y fría. Solo te invitamos por lástima, así que no te quedes mucho tiempo. En ese instante, los tenedores se congelaron en el aire, apareció la sonrisa burlona de mi hermana y supe que algo dentro de mí había cambiado silenciosa e irrevocablemente. Mi hermano seguía haciendo girar su whisky como si las palabras fueran para otra persona. Sentí que me subían los colores a las mejillas, pero mi mano permaneció firme al levantar el vaso. Sonreí, tomé un pequeño sorbo y me levanté de la mesa. Nadie me detuvo. Nadie siquiera levantó la vista. Pero 2 semanas después, todos y cada uno de ellos se verían obligados a verme con claridad por primera vez en años. Cuando era niño, la cabaña en el lago Marlo era el único lugar donde me sentía seguro, no invisible. Mi abuelo me despertaba antes del amanecer y me llevaba al muelle, donde el lago se extendía como una lámina de plata esperando la luz del día. Me ponía una caña de pescar en las manos, con un agarre firme y cálido, mientras el aire se llenaba del aroma a pino húmedo y a un mundo de posibilidades. Por la noche nos sentábamos junto al fuego, con los dedos pegajosos por los malvaviscos quemados, y él acariciaba el baúl de cedro que teníamos al lado. Dentro estaba la escritura de la cabaña. Un día, me dijo, esto será tuyo para protegerlo. Me aferré a esas palabras como a una promesa sagrada. Tras su muerte, la cabaña se transformó por completo. Mis padres la integraron discretamente a lo que llamaban el lugar familiar, aunque el título siempre estuvo a mi nombre. Los viajes de verano se planeaban en chats grupales en los que nunca me incluían hasta que se concretaban todos los detalles. Las fotos de esos fines de semana empezaron a aparecer en marcos por toda la casa, mi hermano en el muelle fingiendo haber pescado el pez más grande, mi hermana envuelta en mantas en el porche, mis padres sonriendo como si hubieran construido todo el lugar con sus propias manos. Yo no salía en ninguna foto. Aprendí desde pequeña que en mi familia la atención no se repartía por igual. Se asignaba cuidadosamente. Mi hermano era el ejemplo a seguir, el que todos alababan. Mi hermana era la que todos adoraban y celebraban. Y yo era la comodín, la que echaba una mano cuando hacía falta. Cuando entré en el cuadro de honor, nadie vino a la ceremonia. Cuando trabajaba en 2 empleos para pagar la matrícula del instituto, mi madre me usaba como ejemplo de lo que no se debe hacer en las conversaciones con los familiares. Tomen mejores decisiones que Lotus. Nunca fue algo ruidoso ni abiertamente cruel, solo una lenta y constante construcción de mi papel en la historia familiar. Recuerdo la noche en que olvidaron ponerme un plato en la cena y no se dieron cuenta hasta que me fui en silencio. El cumpleaños en que solo mi abuelo se acordó de llamar. La tarde en que una profesora llamó para decirme que había ganado una beca y mis padres respondieron, genuinamente sorprendidos, no sabíamos que se había presentado. Cada momento fue desvaneciendo un poco más mi presencia hasta convertirme en un ruido de fondo en mi propia familia. Un verano intenté decir algo. Estaban planeando otro fin de semana en la cabaña y dije en voz baja, intentando sonar natural, me gustaría ir también. Mi madre ni siquiera levantó la vista de sus notas. Todas las habitaciones están ocupadas, dijo secamente. Quizás el año que viene. Mi hermano soltó una carcajada. Mi hermana seguía mirando el móvil. Me quedé allí de pie con una bolsa de la compra, los aperitivos que me habían pedido que comprara y una linterna que alguien dijo que necesitábamos. Nadie se dio cuenta cuando dejé la bolsa en la encimera y salí por la puerta. Ahora, al recordarlo, creo que fue justo en ese momento cuando comprendí el silencio que esperaban de mí. Y lo que es más importante, aprendí a sobrevivir dentro de él. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, presente pero invisible, útil pero ignorada. 2 noches después de aquella terrible cena, mi teléfono se iluminó en la encimera mientras enjuagaba una taza de café. La pantalla parpadeó con notificaciones del chat familiar, ese flujo interminable de fotos, planes y largas conversaciones que no había abierto en meses. Me sequé las manos con un paño de cocina y eché un vistazo a la vista previa. Estaban planeando el viaje anual de verano a la cabaña. Mi hermano envió una foto de una nueva parrilla que quería llevar. Mi hermana sugirió camisetas familiares a juego para las fotos en el porche. Mi madre escribió largos párrafos sobre la distribución de las habitaciones de invitados, la lista de la compra y la elaborada organización de los asientos para las comidas. Mi nombre no apareció ni una sola vez. Ni como invitada, ni siquiera de pasada. Era como ver una obra de teatro donde me habían eliminado por completo del reparto, pero por alguna razón legal seguía en los créditos. Toqué la pantalla y leí en silencio su entusiasta planificación. Todas las habitaciones están ocupadas este año. Lotus casi nunca viene. Usaremos su llave si se le olvida traerla. Su llave. Como si el lugar fuera suyo. Como si yo no lo fuera. Apareció un pequeño icono de sobre en la parte superior de la pantalla.
Otro correo del banco, de esos que suelo ignorar o borrar sin leer. Esta vez lo abrí por instinto. Era un recordatorio sobre una cuenta conjunta que no recordaba haber autorizado. Mi nombre aparecía junto al de mi madre, resaltado en negrita. Abajo había una nota sobre los pagos automáticos del impuesto predial vinculados directamente a mi perfil. Pagos de la cabaña. Pagos que nunca autoricé, de los que ni siquiera sabía que existían. Me quedé mirando la pantalla. De repente, la cocina se sentía demasiado silenciosa a mi alrededor. El refrigerador zumbaba con su ritmo constante. Un auto pasó por la calle. Sentía la respiración pesada, como si el aire se hubiera espesado. Poco a poco, lo comprendí, no solo me ignoraban o me trataban como a una invitada de más. Era un nombre que usaban cuando el papeleo requería a alguien responsable, alguien cuyo crédito y firma podían usar sin permiso. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Los mensajes nuevos vibraron contra la madera, una vibración apenas perceptible, como si algo intentara captar mi atención. No lo cogí. En vez de eso, me acerqué a la silla junto a la ventana, me abracé las rodillas y observé las luces de la ciudad parpadear y moverse contra el cristal. Los paños de cocina colgaban de forma irregular sobre la encimera. Una pila de correos sin abrir se apoyaba contra el frutero. Todo parecía detenido, suspendido, a la espera de que algo cambiara. Cerré los ojos un largo rato. Al abrirlos de nuevo, sentí algo que se asentaba en mi interior. No era ira, ni siquiera el agudo dolor. Solo una claridad absoluta. Sonreí entonces, una sonrisa pequeña y silenciosa, casi invisible. Una sonrisa que nadie en ese chat grupal notaría ni entendería. Pero pronto lo harían. A la mañana siguiente de descubrir el chat grupal, me desperté antes de que sonara la alarma. El apartamento estaba en penumbra, bañado por esa luz grisácea del amanecer que lo suaviza todo y lo hace parecer más silencioso. Me recogí el pelo con la goma que llevaba en la muñeca, entré descalza en la cocina y puse la cafetera. Su goteo lento y constante llenó el silencio como un metrónomo que marcaba el ritmo de mi determinación. Me senté a la mesita de madera, cuya superficie estaba marcada por viejas manchas de café y arañazos de años de trabajo nocturno. Abrí mi cuaderno, el mismo que usaba para los proyectos de mis clientes, y busqué una página en blanco. La pluma se sentía más pesada de lo normal en mi mano, pero las palabras fluían con facilidad. Vender la cabaña. Cerrar las cuentas conjuntas. Llamar al abogado para el tema de la herencia. 3 líneas sencillas, claras y firmes. Un plan construido enteramente a partir del silencio y la claridad. Tomé un largo sorbo de café y abrí el archivador metálico de la esquina. Crujió estrepitosamente, como siempre, y el sonido resonó en la silenciosa habitación. Dentro había años de documentos cuidadosamente guardados, extractos bancarios antiguos, cartas de impuestos, facturas de servicios públicos, cosas que la mayoría habría tirado hace mucho. Lo guardaba todo. No era sentimentalismo ni nostalgia. Era puro instinto de supervivencia. Cerca del fondo, cuidadosamente envuelta en un viejo sobre de Manila, encontré la escritura de la cabaña. El papel se había amarillado ligeramente con el tiempo y aún conservaba el tenue aroma a cedro del baúl de mi abuelo, donde había estado guardada durante años. La coloqué sobre la mesa con ambas manos, alisando suavemente los bordes con la palma, tratándola con el respeto que merecía. A las 7:14 de la mañana en punto, llamé a Dan, un abogado inmobiliario con quien había trabajado años atrás. Contestó con voz cansada y ronca, aclarando la garganta. «Lotus, ¿todo bien?» Su preocupación fue inmediata. «Necesito vender la cabaña», dije. Sin titubear, sin emoción, solo con una eficiencia silenciosa. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para imaginarlo incorporándose en la cama, de repente completamente despierto. «¿La que está junto al lago Marlo? ¿La de tus abuelos?» «Sí. Creía que la usaban tus padres». «Sí», dije con calma. «Pero no son los dueños». Otra pausa. Un cambio en su tono. El tipo de cambio que indica que uno se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no es el que creía. «De acuerdo», dijo despacio, con cuidado. «Envíenme todo lo que tengan. Redactaré los documentos hoy mismo». Colgamos sin hablar más. Escaneé la escritura página por página, el suave zumbido mecánico del escáner llenaba mi pequeña cocina. Envié los archivos a Dan con un breve mensaje profesional y pasé inmediatamente al siguiente punto de mi lista, las cuentas conjuntas. Accedí al portal del banco. La luz azulada de la pantalla del portátil iluminaba mi rostro en la penumbra. Mi nombre aparecía en lugares inesperados y que, desde luego, no había autorizado. Cotitular de una antigua cuenta corriente. Titular secundario de una línea de crédito. Vinculado a los pagos automáticos de los impuestos sobre la propiedad de la cabaña.
Revisé cada cuenta metódicamente, leyendo la letra pequeña, comprobando las fechas y examinando las firmas digitales. Algunos de estos acuerdos se remontaban a 5, incluso 7 años. Cerrar cuenta. Eliminar nombre. Desactivar el pago automático. Cada acción producía un suave clic, como fichas de dominó a lo lejos, a punto de caer. Tomaba notas meticulosas mientras trabajaba, marcando cada confirmación con pequeñas y precisas marcas de verificación en mi cuaderno. En un momento dado, mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana: «Mamá está planeando el viaje. ¿Vienes o no?». Dejé que el mensaje desapareciera de la pantalla sin abrirlo, sin prestarle la más mínima atención. Para el mediodía, había cerrado 4 cuentas por completo, me había eliminado como titular de otras 3 y había cancelado todos los pagos automáticos a mi nombre. El silencio en el apartamento se sentía distinto ahora. No vacío ni solitario, sino intencional y controlado. El silencio me pertenecía. A continuación, redacté un correo electrónico para Harris, el abogado de la herencia de mis padres. Lo hice breve, formal y totalmente profesional. Hola. Me gustaría revisar todos los documentos relacionados con la herencia familiar y asegurarme de que mis derechos estén debidamente representados. Por favor, infórmeme sobre las fechas disponibles para una consulta. Saludos, Lotus. Lo leí 2 veces, buscando cualquier rastro de emoción, y luego lo envié con pulso firme. Otro zumbido en mi teléfono. Esta vez, una alerta de buzón de voz. Probablemente era mi madre, aunque hacía semanas que no me llamaba directamente. Prefería comunicarse a través de mis hermanos o del chat grupal. No lo escuché. Todavía no. En vez de eso, ordené la mesa, apilando todos los papeles en una sola pila. Los metí en una carpeta y la coloqué en un lugar visible de la encimera. El apartamento se sentía más nítido, como si de repente todo se hubiera enfocado con precisión. El plan no era emotivo. No era ruidoso ni dramático. No hacía falta. Era metódico, preciso e inconfundiblemente mío. Alrededor de las 3 de la tarde, Dan me respondió por mensaje: «Ya tengo la escritura. Todo está en regla». Empiezo a publicar el anuncio discretamente a través de mi red de contactos. Les enviaremos actualizaciones conforme lleguen las ofertas. Respondí con un simple «gracias» y nada más. Mientras la tarde se convertía en anochecer, me senté junto a la ventana con una taza de café recién hecho. La ciudad se movía a mis pies, coches incorporándose al tráfico, voces que se oían, el viento azotando el cristal con insistencia. Lo observé todo con una quietud que no sentía desde hacía años. Durante tanto tiempo me habían tratado como un nombre que podían usar, un espacio que podían llenar, una firma que podían tomar prestada cuando les convenía. Les había seguido el juego. Me había mantenido callada y sumisa. Pero esta vez, el silencio me pertenecía por completo. Cerré mi cuaderno, coloqué la pluma con cuidado sobre él y respiré hondo y profundamente. Esta vez no intentaría arreglar lo que habían roto. Esta vez simplemente me alejaría y dejaría que afrontaran las consecuencias de sus propios actos. Pasaron 2 semanas antes de que ocurriera algo visible. El tiempo suficiente para que el silencio se instalara en mi apartamento como una segunda capa de pintura, silencioso y permanente. Trabajé en mis proyectos freelance, cociné comidas sencillas, respondí correos electrónicos de clientes y observé la ciudad moverse tras mi ventana. No ocurrió nada dramático, solo el tiempo transcurriendo como siempre, acumulándose silenciosamente hasta que algo finalmente estalla. La primera señal de alarma surgió temprano un martes por la mañana. Estaba doblando la ropa, emparejando calcetines y alisando camisas arrugadas, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Dan. «He recibido una oferta. Comprador al contado, sin condiciones. Cierre en 2 semanas. Los fondos se transferirán directamente a tu cuenta». Leí las palabras 2 veces, no por incredulidad, sino porque me parecieron extrañamente lejanas, como leer la vida de otra persona en un artículo periodístico. Respondí con un solo mensaje: «aprobado». Luego dejé el teléfono a un lado y seguí doblando la ropa. Para el mediodía de ese día, la cabaña ya no existía, la habían vendido a unos desconocidos que crearían nuevos recuerdos allí. No le conté nada a mi familia, pero se enteraron de todos modos. Esa noche, mi hermana envió una ráfaga de mensajes al chat familiar. Llegaban rápido y con pánico, como si estuviera escribiendo mientras caminaba frenéticamente de un lado a otro. ¿Alguien cambió la combinación de la cerradura de la cabaña? Mamá está histérica. Papá dice que hay un cartel de inmobiliaria que no estaba la semana pasada. Lotus, ¿qué hiciste? No abrí la conversación. Simplemente observé cómo se acumulaban los mensajes en la pantalla de bloqueo, cada uno más frenético y desesperado que el anterior. 1 hora después, mi madre me llamó 3 veces seguidas.
Al no contestar, me mandó al buzón de voz, y su voz se elevó con cada mensaje. Lotus, esto no es gracioso. Llámame inmediatamente. Luego, en otro tono más duro, no tenías derecho a hacer esto. Esta no es una decisión que solo te corresponda tomar a ti. Llámame ahora. Y finalmente, un tercer mensaje, con la voz quebrada por algo que podría haber sido miedo. Lotus, por favor. Me estás asustando. Solo llámame. No llamé. En vez de eso, me senté a la mesa de la cocina, bebiendo lentamente un café tibio, viendo cómo el contador del buzón de voz subía como un cronómetro que cuenta atrás para una explosión inevitable. Por primera vez en mi vida, su pánico no era algo que pudieran ocultar tras palabras amables o tonos cuidadosamente controlados. Era crudo, desigual y brutalmente honesto. Luego llegaron los extractos bancarios. Mi madre me envió una foto por mensaje, borrosa y torcida por las prisas, pero aún así pude distinguir los recuadros rojos de notificación que cubrían la pantalla. Cuenta conjunta cerrada. Línea de crédito suspendida. Falló el pago automático del impuesto predial. Se eliminó la firma secundaria. No incluyó ningún mensaje con la foto. No hacía falta. La imagen lo decía todo. A los pocos minutos, mi hermano llamó. Y otra vez. Y otra más. Dejé que cada timbre se desvaneciera en la habitación como una alarma lejana a la que no tenía por qué contestar. Finalmente, envió un solo mensaje, apenas 5 palabras escritas con furia evidente. ¿Qué demonios está pasando? Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, escuchando la vibración que resonaba suavemente contra la madera. El apartamento se sentía más pequeño, más opresivo, como si el aire se hubiera espesado a mi alrededor. La ciudad parecía enmudecida, como si el mundo entero estuviera a la espera de ver qué haría a continuación. Llegó entonces el momento que había estado esperando en silencio. Un golpe sordo y pesado fuera de la puerta de mi apartamento. Una pausa, y luego el timbre sonó con fuerza. Pulsé el botón del intercomunicador. Soy papá. Abra. Su voz no tenía nada de la autoridad y el mando con los que había crecido. Sonaba extraña, a medio camino entre la ira y una genuina incertidumbre. Le abrí la puerta y me aparté, apoyándome en la encimera con los brazos cruzados. La puerta se abrió de golpe, chocando contra el tope con un clic metálico. Mi padre estaba en el umbral, respirando con dificultad, con el rostro enrojecido. Observó lentamente mi pequeño apartamento, fijándose en los muebles de segunda mano, la diminuta cocina y los papeles apilados ordenadamente sobre la mesa. ¿Es cierto?, preguntó con voz ronca. ¿De verdad vendiste la cabaña? Mantuve la voz completamente serena. Sí. ¿Cerraste todas las cuentas? ¿Eliminaste tu nombre de todo? Sí. Su mandíbula se tensó visiblemente, sintiendo cómo los músculos se contraían bajo la piel. ¿Entiendes lo que has hecho? ¿Las consecuencias? Asentí una vez, mirándolo fijamente a los ojos. Completamente. Exhaló larga y temblorosamente, como quien de repente se da cuenta de que una puerta se ha cerrado con llave desde el otro lado y no hay forma de volver a abrirla. De acuerdo, dijo en voz baja, con la voz apagada. Ya has dejado claro tu punto. Podemos hablar de esto. Mi Andres, erguida. No, aún no he dejado claro mi punto. Todavía no. Entonces me miró de verdad, quizá por primera vez en años. Y en ese preciso instante, el equilibrio entre nosotros cambió. No de forma brusca ni dramática, solo un cambio silencioso e innegable en los cimientos de nuestra relación. Un pequeño sobre de Manila estaba sobre el mostrador a mi lado. La correspondencia legal de Dan. Se lo deslicé lentamente por encima del mostrador. Una carta formal de mi abogado está de camino a tu casa, dije con calma. Deberías leerla con atención. Su expresión no cambió, pero algo en su postura se contrajo, como una estructura a la que le falta un pilar fundamental. No discutió. No gritó ni amenazó. Simplemente se giró lentamente, abrió la puerta y salió al pasillo. Y por primera vez en años, el silencio que dejó tras de sí me pareció que realmente me pertenecía. La mañana después de que mi padre se marchara, el apartamento estaba inusualmente luminoso. La luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas en líneas suaves y oblicuas, iluminando directamente la mesa donde aún reposaban los últimos papeles, ordenados en su pila. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del frigorífico y el suave goteo de la cafetera al terminar su ciclo matutino. Me moví despacio, casi con cuidado, como si el aire mismo hubiera adquirido una nueva densidad que exigía respeto. Vertí café en mi taza favorita, ya desconchada, la rodeé con ambas manos para sentir su calor y me quedé junto a la ventana. La ciudad seguía su curso a mis pies, coches incorporándose al tráfico, gente cruzando las calles con determinación, un perro tirando con entusiasmo de la correa de su dueño hacia el parque.
Cosas cotidianas, cosas constantes, cosas que no necesitaban mi permiso ni siquiera reconocían mi presencia. Mi teléfono vibró sobre la encimera. Apareció una vista previa de un mensaje de mi hermano: mamá quiere disculparse. ¿Podemos hablar, por favor? Inmediatamente después, llegó otro mensaje: no sabíamos que las cosas estaban tan mal para ti. Por favor, contéstanos. No toqué el teléfono. Dejé que la pantalla se atenuara sola, y el apartamento recuperó su suave y deliberada quietud. Me senté a la mesa, recorriendo lentamente el borde de mi taza con un dedo. La carpeta de documentos ya estaba cerrada, terminada. La escritura de la cabaña ya no me pertenecía. Las cuentas se habían desvinculado de mi nombre para siempre. La carta legal ya estaba en trámite, estableciendo límites claros. Aquellas cosas ya no eran símbolos, ni conceptos abstractos. Eran decisiones tomadas, acciones realizadas y finalizadas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí suspendida entre la obligación y el resentimiento, atrapada en ese doloroso punto intermedio. Me sentí firme, sólida, como alguien que, tras una tormenta, se encuentra en el porche de su casa y escucha cómo el mundo vuelve a respirar con normalidad. Un destello de memoria regresó sin ser buscado: la cabaña al atardecer, el lago tornándose cobrizo mientras el sol se ocultaba tras los pinos, la voz grave y firme de mi abuelo, diciéndome que protegiera lo que era mío. Había intentado honrar esa promesa durante años, aferrándome a la cabaña como a un tesoro sagrado. Al final, comprendí que protegerla no significaba aferrarme desesperadamente. Significaba soltar el lugar al que una vez pertenecí, pero al que ya no pertenecía, donde mi presencia había sido borrada hacía mucho tiempo. Cerré los ojos un instante e inhalé lenta y profundamente. El aire olía a café, a madera vieja y a la luz de la mañana que calentaba poco a poco el suelo. Al abrirlos de nuevo, todo se sentía nítido. Ni más ligero, ni más pesado, simplemente completamente honesto por primera vez. El silencio que reinaba en la habitación no era el que me habían impuesto durante años. Era el que yo misma había elegido, en mis propios términos. No los interrumpí de forma abrupta ni hice grandes declaraciones. Simplemente dejé de firmar su caos, dejé de permitir que me utilizaran como una firma fácil cuando la necesitaban. Algunos finales no se cierran con violencia ni dramatismo. Se asientan lentamente, como polvo tras una larga respiración contenida, como una puerta que se cierra por su propio peso. Y si alguna vez has recuperado tu silencio, aunque sea una sola vez en la vida, comprendes el sonido que produce. No es fuerte. No es iracundo ni vengativo. Es simplemente el suave clic final de una vida que, por fin, te pertenece por completo.